qué hermoso es estar con ustedes una vez más y viendo la iglesia más como remodelada después de los 100 años. Estoy muy contento de estar con ustedes y ver rostros y hermanos conocidos. Mi idea es compartir aquello que Dios pone en el corazón, ¿no es cierto? Porque para hablar hay tantos temas, tantas cosas. Veníamos hace un ratito hacia acá caminando en la vereda y escuchábamos el diálogo de personas preguntándose, ¿será verdad lo que hemos vivido esta semana? Estas noticias, ¿no? Hay tantas cosas que uno puede hablar, pero el desafío es hablar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en ese contexto es que estoy contento y agradecido a Cristian, que me da una mano con el PowerPoint. Estábamos hace unos meses atrás, de paso les comento, yo estoy en la Iglesia Bautista de Flores, en la calle Boyacá, la avenida Boyacá. Les manda saludos el pastor Stanley Clark y el equipo pastoral que formamos con el pastor Sergio López y Justo Hanse. Así que ellos están ahora allí, yo pasé un rato antes, se los saludé, estaban en la escuela bíblica y me vine para aquí. Sorprendentemente, en un mes, Dios movió mi agenda de una manera no habitual, me vino a la cabeza una persona que es conocida en el ambiente cristiano, es un filósofo, sociólogo, pastor, el doctor César Vidal Manzanares, y me vino a la cabeza yo pensando en las cosas de Dios y dije, bueno, Señor, ¿cuánto hace que no lo escucho, no leo? A la semana siguiente un paciente que estoy con él trabajando me dice, vengo de Miami, y estuve con mi amigo César Vidal, ¿lo conoce? Y le dije, sí, justamente pensaba en él. La semana pasada me dice, yo tengo su WhatsApp y si alguna vez va, porque resulta que vive muy cerquita de una prima hermana mía en Miami. Y yo dije, Señor, qué coincidencia, ¿no? A la semana siguiente, una fundación médica organizando cosas y sin yo ninguna relación, me dicen que me invitan y me dan un pasaje a Estados Unidos para... si yo quiero ir a ese lugar, en ese mismo lugar, y yo dije, bueno, voy, pero tenía compromisos a la vuelta. Y cuento esto porque me fui pensando en el mensaje que iba a predicar al volver de ese viaje de una semana. Fue muy lindo estar con este hermano, estuve en la casa de mi prima, disfrutando a ellos, y yo me había ido con este tema, ¿no? Con el tema de la angustia. ¿Quién soy yo cuando me angustio? Y venía a mi mente un pasaje bíblico que era el que yo estaba pensando y preparando. Aunque afligido yo y necesitado, Dios, Jehová, pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y un domingo atrás, antes del viaje, yo oré por las necesidades en la iglesia y esa palabra no te tardes fue un clamor que muchos hicieron en la iglesia. No te tardes para contestar lo de Venezuela, no te tardes para contestar este matrimonio que está esperando y haciendo tratamiento la cuarta y última vez para tener un bebé. No te tardes para el alquiler que se necesita, no te tardes. Era un clamor y yo me fui con esa carga y veniendo del viaje digo, bueno, tengo que armar el mensaje y lo que menos pensé que iba a ser yo protagonista de una situación de angustia. Ustedes saben que cuando uno llega a Ezeiza, en general coinciden los vuelos y se llena de gente y no sé vos si viajaste, cuando yo espero las valijas un poquito me agarra ansiedad, no angustia, ansiedad, ¿no? Y bueno, y esta vez dije, Señor, ¿qué pueda hacer? Porque habían dicho que había muchos vuelos. Dije, Señor, ¿qué pueda hacer el primero? Así no pierdo tiempo, porque tenía una entrevista con universitarios, una reunión importante al mediodía y estaba justito. Y yo humanamente había armado todo y contento me mandaron una máquina que esta vez no me rebotó y era uno de los primeros. Dije, qué bueno, esperando la valija, ¿no? La valija, el carrión y la mochila y bueno, llegó, contento, digo, me mando y salí y ya estaba repleto todo de gente
y cuando salgo está mi esposa esperándome a la mañana, a las 8 de la mañana, y después de intercambiar, fue todo lindo. Me mira y me dice, no te olvidas nada, ¿no? No, le digo, no me olvido nada. Y de golpe no tengo la mochila. Y dije, no puede ser. No será que... No tenía la mochila. Tenía una notebook que me había comprado, la plata que traía de vuelta, lo más valioso ahí, todo tenía dentro de la mochila. Y no tenía la que decía mi nombre, y es la mochila negra que tenemos todos. Fue una desesperación, y tenía a la mente este texto que tenía que predicar el domingo, era sábado. Dije, no, Señor, por favor, no me hagas esto, Señor. La angustia que me agarró, y me mandé para entrar, y una mujer me dice, Señor, está prohibido entrar, policía. No, ¿qué policía? Digo, está mi mochila ahí, no, quédese tranquilo, no, qué tranquilo, por favor. No, vaya acá a la vuelta, dice, vaya a la vuelta, hay una puerta gris. Desesperado como pocas veces me había pasado, golpeo la puerta y viene un hombre, cara de piedra, así, ¿no? Y, Señor, tranquilo, no, Señor, mire, es una mochila, ¿cómo es? Son todas iguales, yo sé cuál es. Por favor, me lo olvidé cuando juntaban las valijas, ya ni me acordaba bien cuándo fue. Y de golpe en la desesperación y clamando a Dios, clamando, Señor, no puede ser, no me hagas esto, tengo que ir, Señor, ahora con los universitarios, no puedo perder tiempo, Señor, y la plata y esto y lo otro. Me acordé que la había puesto en la cinta para que la vean. O sea, dije, no, está acá nomás. Y me mandé y la policía me dijo, Señor, por favor, no insista porque, ¿no? Desesperado, vuelvo a la puerta esa gris y un hombre de 2 metros caminando me dice, ¿este es el lugar para devolver objetos equivocados? Sí, le digo, sí. Y tenía una mochila y era la mía. Dice, equivoqué mi mochila. Digo, es la mía. Qué bueno, dice, tome. Enseguida revisé. Se fue la angustia. Fueron 10 minutos menos. Sí, bueno, mi mujer sufría del otro lado. Ahora, yo dije, Señor, esto de preparar mensajes y que me pongas a mí, no es negocio esto, ¿no? Es que nosotros también tenemos momentos de angustia. Y la verdad es que ¿quién puede, que está aquí, decir que no ha tenido y no tiene? Y esto es un ejemplo que dentro de los ejemplos que puede haber, ni vale la pena, ni existe, ¿no es cierto? Sin embargo, vienen a la mente frases, mientras hay vida, ¿hay esperanza? Frases como decimos, ¿no? ¿Tiene la familia hoy esperanza de seguir siendo familia con todo lo que estamos viendo y está pasando? Ayer me decía un hombre quebrado, dice, necesito, Miguel, hablar con vos porque mi mujer tiene un buen trabajo ahora y me dijo que se quiere separar de mí. Yo me equivoqué mucho, pero estoy extrañándolos a los chicos y mis hijos me dicen que los tengo tanto tiempo en la semana. Me dicen, papá, ¿cuándo van a volver juntos? Y lloraba, quebrado, angustiado. Y cuando uno mira si hay esperanza, nuestra mente, como siervos de Dios, como cristianos, se refunde a ir al pasado y vemos que el cristianismo ha vivido momentos de mucha angustia. Es que todo va siendo transformado y en esa transformación es inevitable que haya momentos de angustia, que abran nuevos caminos para donde sea. Y en ese momento de angustia surge un clamor que es distinto a otros. El cristianismo nació, ustedes saben, entroncado en el judaísmo, creció entre pobres, menesterosos, andrajosos, vivió los primeros 3 siglos grandes persecuciones tremendas en donde convertirse a Cristo era saber que tenían que irse, eran perseguidos y eran masacrados por su fe. El imperio romano iba tomando fuerza, no permitía que nada se revuelva, salvo el poder que ellos ejercían, que cada vez era más débil. Y había cada vez más gente que predicaba un mensaje confuso. ¿Cuál mensaje? Que hay un Dios encarnado que vino y murió y su vida permite que quien la acepte pase a tener un poder
diferente lo que le toque vivir. Y ese cristianismo empezó triunfante, y cuando el Imperio Romano se debilitaba, cuando los bárbaros amenazaban el norte y el Imperio Romano ya no tenía nada que conquistar, y entrenados en la guerra y no en el tener tiempo libre, comenzó desde adentro la destrucción, y lo que iba creciendo era el cristianismo, que nunca fue imperio. Y ese cristianismo, ese Imperio Romano se debilitó, se dividió. Recordarán los que saben historia, el Imperio Romano de Occidente, el de Oriente. ¿Y qué fue lo que pasó? El cristianismo, en medio de esa desazón política, del descrédito de los políticos, de los que levantaban la bandera de la guerra, seguía firme, se extendía, crecía a través del arte, de la caridad, de todo lo que nos llega hasta hoy. El Islam en el siglo VIII comienza desde el sur, desde el oriente, invade todo el occidente y lo trata de modificar de una manera increíble. España, con la Iglesia tratando de poner freno, y aún con el poder temporal de la Iglesia de esa época, que era única, que también se desvanecía, porque la Iglesia en esa época ya estaba estructurada en el poder, no en Dios. Y aunque habían cristianos fieles, la organización eclesiástica se estaba empezando a corromper también, pero el cristianismo era vigoroso y cada vez más, aún que estaba totalmente perseguido y teóricamente debilitado. Sin embargo, cuando ya había poca vida espiritual, surgen personas, los pre-reformadores, que fueron mártires, pero la imprenta con Gutenberg, Lutero y otros reformadores se levantan e invitan a renovar una fe en Dios, una fe íntima, no en dogmas, no en el hecho histórico. Hoy muchos creen en Jesús como algo histórico, muchos practican el dogma, pero se olvidan de la intimidad. Lutero y la palabra de Dios levanta esa relación personal con Dios y termina siendo la bendición, la libertad de la conciencia, la separación de la Iglesia y el Estado, la visión del trabajo como una bendición y no como un castigo, la necesidad de respetar la propiedad privada, la base para el desarrollo de lo que iba a venir después, las ciencias, son las bases para la modernidad. Y Occidente se va desarrollando con valores cristianos y va creciendo. El siglo XVIII, que se extiende el Evangelio a través de todo el mundo con misioneros de Estados Unidos, de Suiza, de Francia, y llegan a todo el mundo. ¿Podemos decir que no hubo angustia? Claro que hubo angustia, pero Dios fue renovándola, siempre generando esperanza. Y llegamos al siglo XX, en donde empieza a haber un mensaje que consiste en esto: se puede estar bien y vivir bien sin Jesucristo. Y el enemigo, que quiere destruir, robar y matar todo lo que Dios hace, empieza a sembrar de la mano de las ciencias sociales, de la ciencia de la psicología y del bienestar. Comienza a usar eso para hacerle creer a la gente que puede vivir sin Dios y que puede tener esperanza sin Dios. Pero ¿saben una cosa? Cuando viene la angustia, cuando viene la dificultad, hay una mirada hacia arriba y hay un clamor a Dios. Yo recuerdo cuando hacía guardias en la unidad coronaria, en mis primeros años de los 38 que tengo de médico. En esos años me entrenaba y era tremendo escuchar a los pacientes con dolor gritando y pidiendo por una madre que ya hacía años que no estaba, y cuando uno se acercaba y le decía, su mamá no está, pero ella tenía fe, que me conecte con Dios, en la desesperación del clamor y del dolor. ¿Y qué podemos decir del primer genocidio del siglo XX que hizo que yo y muchos otros seamos nietos de huérfanos? El primer genocidio cometido por los turcos por no aceptar Armenia, el Islam. Y ese es un ejemplo, y a partir de ahí hay otros. ¿Y qué podemos decir de Stalin, de Hitler? Y hasta el día de hoy en Nicaragua no se puede profesar libremente la religión. Maduro está torciendo la imagen, mostrando un cristianismo que no es. Es que podemos imaginar algo visual, externo, pero lo que corre es lo de adentro. Y estamos orando mucho por muchos de estos lugares, y los misioneros que vienen nos enseñan. Y con estas interrogantes yo fui y hablé con el doctor César Vidal, que analiza mucho estas cosas,
Y el siglo XXI, que lo empezamos pensando en lo mejor, guerra entre hermanos rusos y ucranianos, se divide la iglesia que siempre fue unida, ortodoxa, que se divide. Europa, que se está vaciando de los valores cristianos, ya lo hemos visto ahora con los Juegos de París, que lo que menos se honró fue el deporte, ironizando y dando vergüenza hasta ajena de celebrando lo que no es de acuerdo a la ley de Dios. Y podemos verlo cuando hicimos la Copa América, ¿recuerdan? Cuando empezó la Copa América. Fue una sorpresa escuchar a un pastor orando y a otro traduciéndolo. No sé si sabían ustedes. Yo me enteré que Conmebol, el presidente de la Conmebol es cristiano. Va a esa iglesia en Paraguay y le pidió a su pastor que haga una oración. La cantidad de amenazas que tuvo fue impresionante, porque ¿saben por qué la amenaza? ¿Por qué tuvo que mencionar a Cristo Jesús? Seguro que si decía algo de Buda, de Mahoma, no iba a pasar nada, era un dato más. Pero hay el príncipe de este mundo que está invadiendo de pecado, de maldad, de ya no se sabe las maquinaciones que están habiendo, que son visibles. Cuando se menciona a Dios, tiemblan todos esos poderes. Y vos y yo estamos aquí un domingo a la mañana, ¿con angustia o sin angustia? La iglesia, desde que está, es perturbadora, es intranquilizadora, es incomodante, es molesta. Pero la iglesia, yo le decía al doctor Vidal, ¿cómo sigue esto para vos que estudiás todas estas cosas? Y él dice, Miguel, nosotros tenemos una mentalidad cristiana como es Occidente, pero Dios es mucho más que ya lo que hizo. Y el mensaje está habiendo una revolución espiritual en China, en India, en Pakistán, en los países en donde la gente está descubriendo la fe. Y todo el mundo está escuchando este mensaje revolucionario porque la venida de Cristo, como dice el pastor Stanley Clark, es siempre inminente. La naturaleza está gimiendo. Todo está gimiendo para que esto vuelva a ser como Dios quiere, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aquí yo voy a mencionar algo. ¿Cómo será eso, no? A algunos les va a tocar, no sé si a nosotros, pero nos va a tocar. ¿Cómo será? Descubrí hace poquito que para los judíos el mar es sinónimo de algo feo. Por eso dice que Dios dice que va a perdonar los pecados y los pone en el fondo del mar. Para el judío castigar a alguien tirando al mar era tremendo, era uno de los peores castigos. ¿Se imaginan a Jonás cuando dijo tírenme al mar? Le dijeron, pero vos estás muy loco, hay tormenta y estás durmiendo. Decís que sos vos el culpable y que te tiremos al mar. Y lo tiraron y se calmó. Recuerdan la historia, ¿no? Que fue historia porque Jesús también mencionó a Jonás. Ahora no sé cómo era el pez ese, a mí me gusta pescar, pero bueno, yo llegué a una corvina negra de 24 kilos una vez y me sacaron fotos y qué sé yo. Y me dijeron, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? No sé cómo hice, pesqué y me costó media hora. ¿Cómo habrá sido eso? No sé. La cuestión que en Apocalipsis dice que en los cielos nuevos y la tierra nueva no hay mar. No va a hacer falta mar. Esta tierra necesita el mar. Y ustedes están viendo que todos los males que está pasando es ¿por qué? Por el calentamiento del mar. La naturaleza está gimiendo. Y entre eso que estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo sigue predicando el Evangelio. Es que la iglesia es una iglesia triunfante. Como dijo Jesús, sobre esta piedra, esta roca, yo construiré la iglesia. Las puertas del infierno, del Hades, no podrán destruirla, ¿recuerdan? Y dice, a fin de presentársela en Efesios, que es un libro que habla de la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y la iglesia quién es? ¿Es un templo? No, somos todos nosotros. Somos nosotros que hemos sido recibidos cuando nos acercamos a Jesucristo. Y dice, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, lo dice el apóstol Pablo. Así que, queridos hermanos, tenemos un consuelo para el pueblo de Dios. Podremos estar, porque siempre va a haber angustia, siempre va a haber angustias personales, pero siempre habrá triunfante el poder de Dios
a pesar de lo que nos toque vivir. Y aunque tengamos clamor, hay consuelo. Fíjense lo que dice Dios al profeta Isaías. Le dice, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen con ternura a Jerusalén, díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Qué hermoso es, aunque con tribulaciones y dificultades, sentir internamente que yo tengo ganado el cielo y que este paso por aquí lo tengo que pasar de la mejor forma. Y qué hermoso es estar, como decía antes el pastor Walter, la iglesia, unos con otros, ayudándonos, estimulándonos. Hoy a la mañana cuando iba a la iglesia, entré para ver cómo andaba todo, saludar, en fin, y había un hermano sangrando con la cara, y digo, ¿qué te pasó, hermano? Dice, vengo de Merlo y quise predicar en el vagón, se paró y había un borracho durmiendo ahí, le dice, cállate que estoy durmiendo. Y el otro le dice, yo estoy predicando, vos seguís durmiendo, que está borracho. Se paró tambaleante y le encajó una piña bárbara y quedó toda la cara sangrando. Y yo me emocionaba al salir porque llamamos a la ambulancia y nos abrazamos, hicimos una oración. Y yo veía venir a la gente y decía, Señor, este viene con una enfermedad, este viene reconciliándose con su papá, este muchacho viene habiendo dejado la droga, Señor, qué milagro en la iglesia, donde podemos disfrutarnos y nos necesitamos. Hay hermanos que son difíciles, ¿no es cierto? Te tenés que acercar y decir, hermano, ayúdame a que te ame, sos un poco especial, ¿no? Ayúdame, nada de esquivar, no, el esquivar que lo haga el mundo, ¿no es cierto? Nosotros nos necesitamos. Y una vez el pastor Clark dijo algo muy lindo, dice, cuando no venís a la iglesia, no solo te perjudicás vos, dice, sino que perjudicás al resto, porque algo tuyo va a ser bendición para el otro. Y dice el profeta Isaías, ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. No es medible la profundidad. No hay test que mida la profundidad de Dios. Él nos sorprende todo el tiempo. En cambio, dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se cansan, se debilitan y los hombres también quedan exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas y no se cansarán, correrán, caminarán y no desmayarán. Qué bendición es esta promesa para los que creemos en Él. Mientras tanto, habrá angustias personales, familiares, sociales, que hacen que haya clamor. ¿Y por qué hay clamor? Bueno, hay clamor porque hay sueños. Hay clamor porque hay esperanzas. Hay clamor porque hay expectativas, hay proyectos, hay preferencias. Cuando nació mi primera hija, primera nieta, todo el mundo esperaba un varón como armenios, ¿no? Y yo le decía, puede ser nena, paren que va a ser varón, puede ser nena. Y nació Priscila, hermosa, y creció al año y medio, bárbaro, y caminaba pero no solita, y te decían, no insistan, vos sos médico, tu mujer maestra jardinera, sobrina de Estambulián, no insistan, por eso no camina sola. Dijimos, vamos a ir al médico. El médico decía, no tiene nada Priscila. Y bueno, dijimos, vamos a estar tranquilos. Fuimos al neurólogo, como va a ir a un picnic. Y el neurólogo apenas la vio, me miró y yo dije, Señor, cuando quieras. Y dijo, bueno, es una desgracia con suerte. Y mientras hablaba el neurólogo nos decía, tienen una hija especial, así, asá, año 1990. A fin de año una genetista en Nueva York descubrió el problema, hoy ya se sabe. Y hoy cuando veníamos para acá, Priscila me dice, papi, que Dios te bendiga en el mensaje. Tiene 36 años, gracias a Dios. Pero hubo 6 meses en esa vida que yo tuve que es como que el mundo, no puedo concentrarme. ¿Qué me pasó? La angustia era tremenda. Iba a la iglesia y las canciones me conmovían y nadie me decía nada. Mis pacientes eran la fuerza que Dios me daba y me decían, gracias doctor, qué humano es usted.
y no todos sabían que yo estaba pasando por un momento de intenso dolor. Y Priscila fue creciendo, Dios puso su milagro en su corazón, no hizo falta operarla, y ese síndrome de Williams es para la gloria de Dios. Ella trabaja, va, viene, ahora es tía, el nietito mío la ama, y bueno, pero fueron momentos donde nos pusimos de rodillas con mi mujer, porque no sabíamos el futuro, porque como humanos necesitamos ver la otra orilla, pero la orilla no se ve siempre, ¿no? Tenemos que andar, porque se hace camino al andar, como dice. Ahora, muchos de esos sueños que teníamos, Dios los fue modificando y ¿saben qué? Nos da mejores sueños, porque nos invita a que confiemos en Él. Ahora hubo que renovar el certificado de discapacidad y ahora se sabe el problema y tuvimos que llevar el código genético, que bueno, muy bien, y la médica le dice a mi esposa, ¿quieren saber de dónde viene el problema? Si de usted o de ella. Y me pregunta mi esposa, y digo, ¿y cómo qué problema hay? Es un regalo que Dios nos dio, ¿no es cierto? Y damos gloria a Dios por eso, esperamos no sé cuántos días, llega el informe, ¿y qué dice el informe? No se puede saber, es el azar genético. Y yo le decía a mi esposa, la ciencia lo llama azar genético, nosotros decimos, es la soberanía de Dios. Y es para bien. El apóstol Pablo tenía un problema, y le pidió a Dios 3 veces y Dios dijo, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y yo quiero avanzar con este mensaje para ir terminando, porque si no acá hay un amigo que quiere que sea corto, ¿eh? Entonces tengo que ir corto, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre, queridos hermanos. Ahora, cuando yo pienso en esto y vengo al texto que me inspiró, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Pero yo quiero terminar mostrando 3 angustias que tuvieron 3 personas en un relato que hizo el Señor Jesucristo, en donde algunos lo llaman la parábola del hijo pródigo, otros lo llaman la parábola del padre amoroso, otros lo llaman la parábola del hijo mayor amargado. No sé qué título ponerle, pero me interesa que desde este lugar yo veo que hay 3 clamores que surgen en condiciones distintas. Y la pregunta que yo me hago y la veo todos los días en mi trabajo pastoral, profesional, es ¿qué tiene que pasarnos para que clamemos, para que tengamos angustia? Este padre, con muchas posesiones, se empieza a angustiar con un hijo que, no estando muerto, dice, papá, dame lo que me toca. Hasta hoy suena feo, estando un padre vivo, que uno tenga que hacer uso de herencia, ¿no es cierto? Y yo me imagino a este padre diciéndole a sus amigos, tengo un hijo raro, no me morí, me está pidiendo lo que le toque y se va a ir. ¿Cómo no va a tener una angustia así? ¿Cómo no va a tener sueños frustrados? Me hace acordar a Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? En Génesis 45. Este hombre, Jacob, tenía muchos hijos y había uno que era el preferido, José, y sus hermanos de envidia lo vendieron, lo iban a matar, pero el mayor dijo, no lo matemos, vamos a venderlo, por lo menos hacemos, ¿Les suena esta historia en la provincia de Entre Ríos? Qué tremendo, ¿no es cierto? Es más viejo que la ruda, es el pecado en el corazón del hombre, que desde el Génesis viene y se va perfeccionando para desgracia y sorpresa del planeta Tierra. Y Jacob se le destruyeron los sueños. Yo no sé si aquí hay padres que están con sueños, pero la historia es impresionante porque se dio vuelta. Hubo hambruna en Palestina, en Canaán. Tuvieron que ir estos hermanos a Egipto con la menor idea, ni se les pasó por la idea, que este hermano que habían vendido, que era esclavo, ahora era el gobernador y próximo faraón. Y José les dice, no voy a contar la historia porque si no, sí, después no salgo vivo de acá, pero dice que José les dijo, cuando les dio comida, y les dijo, soy yo José, ustedes me vendieron, pero Dios me trajo acá. No lo podían creer, es conmovedor. Génesis capítulo 45. Dice, vayan a mi padre y díganle que estoy vivo, díganle que el sueño de él se va a cumplir, que no se amargue más, que cuide a mi hermanito menor Benjamín, vayan. Y dice que los hermanos fueron y le dijeron, papá,
José está vivo. Y dice la Biblia que Jacob dijo, no, me están mintiendo, no puede ser, pasaron años. ¿Cómo va a ser esto así? Dios quiere revitalizar sueños tuyos que estén en su voluntad. No bajes los brazos. Aunque estés clamando, no va a tardar el Señor en contestarte cuando es su voluntad. Deja que esté en las manos de Él, no te desanimes. No te desanimes. Y dice que le dijeron, papá, salí, mirá los carros que vinimos con Egipto. Es verdad, papá. Y se encontró Jacob con su hijo. Bueno, es muy emocionante. Y este viejo de la parábola, que el hijo le da todo, y dice la Biblia que el hijo se fue y malgastó todo. Pero este padre, uno se pregunta, siendo un padre así, que tenga que amar lo que es difícil, me decía un papá, tengo que amarlo a mi hijo, si viene no lo voy a aceptar en mi casa, yo no quiero saber nada con esto de ahora. Para mí hay dos sexos, no hay ni 15 ni 20, yo hasta que no cambie no lo acepto, me decía un papá. Y yo le dije, discúlpeme, pero usted, ¿por qué? ¿Cómo ama a su hijo? ¿Por qué lo ama? ¿Y por qué? Y lo fui llevando, ¿sí? Lo ama porque fue buen alumno, lo ama porque se parece a su papá, ¿por qué lo ama a su hijo? Y no sabía qué decirme, un hombre culto, empresario. Y digo, usted ama a su hijo porque es su hijo. Dios lo ama a usted porque es hijo de Él. Con todas las imperfecciones, más allá de todo lo negro, y usted lo tiene que amar a su hijo. Y se puso llorando, me abrazó, me dice, no sé cómo amar. Tiene que aprender de Dios. Lo tiene que amar aunque no sea como usted quiere y aunque usted lo tiene por un nombre masculino y él viene con nombres femeninos, aunque está cambiando su cuerpo de una manera antinatural, aunque hoy la ciencia y la religión coinciden, pero lo social no coincide. Lo tiene que amar, tiene que aprender de este padre. Aunque tenga angustia, Dios en el clamor le va a responder y le va a hacer crecer. ¿Y esto cómo se llama? Bueno, para que se lleven, ¿saben cómo se llama esto? Se llama poda. Poda. Acá hay gente que le guste los árboles. Yo tengo un árbol de níspero en casa, lo planté, esperé que crezca, y uno me dijo, tenés que podarlo, Miguel. No, pero mirá lo que es una cosa, si lo podo me quedo sin árbol. No, podá la rama de abajo, así crece. Si no lo podás, y yo, médico, ¿vieron? Descanso haciendo esas cosas, criando peces, ¿no? me relajo de esa forma, agarré la tijera, empecé a cortar la ramita y digo, pobrecito el árbol este, chiquito. Para mi sorpresa empezó a crecer y de un día aparecieron florcitas, había abejas, y dije, ¿qué tal? ¿Que hay un parásito ahora acá? No, son florcitas. ¿Qué parásito? Hay abejas porque se llenó de níspero y como a mí solo me gusta en casa los nísperos, tuve que regalar porque si no... La poda. Este papá estaba siendo podado por Dios. Si vos estás siendo probado por Dios, no es castigo, es poda, es para que crezcas, es para que brilles más, es para que te robustezcas, hermano, porque dice que no hay una prueba que sea más de lo que puedas resistir. Por eso, llévate esta promesa de Dios, que Dios te va a sorprender, como lo sorprendió este padre. O ustedes se creen que un día dijo, a ver qué hago, y salgo a ver si está mi hijo. Todos los días salía a ver si estaba su hijo. No podía entender que un hijo de él sabía que iba a volver. ¿Y qué pasó? Volvió. Hay otra angustia, es de este hijo menor. ¿Qué haces cuando tenés plata? ¿Qué haces cuando tenés? Tengo un amigo que dice, estoy para comprarme una Ferrari ya. Yo le dije, bueno, que sea para la gloria de Dios. Dice, ¿qué es un modelo? ¿Me estás cargando? A él le sonaba raro eso. Le dije, tenés una Ferrari y estás viniendo a buscar ayuda de un psiquiatra y estás contento, vas a comprar una Ferrari. ¿Qué te pasa? ¿No ves que estás mal? Me dice, usted me dice esto y yo le tengo que pagar encima. ¿Y qué quiere que te mienta? No, está bien, dice, otras terapias me estaban engañando. Usted me dice la verdad. Cada vez que nos vemos, bom, bom, bom. Y el otro día dijo, yo me doy cuenta que Dios si me da es para que dé para la obra de Él. Dios lo está cambiando a él. Pasó por momentos muy difíciles en donde no había que podar, porque estaba casi muerto, como dice la Biblia, en sus placeres. Y la Biblia dice que el que ama al mundo no puede amar a Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿cuándo se llenan? Nunca. Cada vez quieren más, cada vez quieren más. Y yo esto lo puedo explicar de un punto de vista neurobiológico que hoy sabemos. Eso es un estímulo de dopamina, la dopamina va siendo adictiva y cada vez te pide más, cada vez te pide más, cada vez te pide más. En la segunda semana de septiembre haremos un campamento de hombres, después te voy a contar, Walter.
Va a venir Salvador de Lutri, César de Garavedian a hablarnos qué pasa con las redes sociales y cómo vivir cristianos triunfantes en medio de estas redes sociales que nos van inundando, y esperamos que podamos ser muchos hombres para aprender a no dejarnos dominar por lo adictivo. Me decía un muchacho, entré con lo que me llamó la atención, ¿se imaginan? Y seguí, y ya no hay nada que me excite. Nada, y no quiero avanzar con animales, no quiero avanzar con cosas perversas, necesito ayuda. Es que es una adicción que no para hasta que hay un corte con un clamor que se dirige a Dios. Y este hijo pródigo, que no podía ser podado porque ahí sí que estaba seco, ¿qué necesitaba? Quebrantamiento. Dice la Biblia que el hijo pródigo... Yo estoy pasándome, a Cristian me parece volviendo loco, ¿no? La poda, seguimos con la poda. La siguiente. El hijo perdido, quebrantamiento, la siguiente. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta con la ayuda de Dios va a alcanzar misericordia. ¿Y qué quiere decir misericordia? Bueno, lo que quiere decir es exactamente eso. Él va a tener fuerza para poder ser, y dice la Biblia, dichoso el hombre que siempre respeta a Dios, teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando uno, les pregunto, cuando uno toma la ruta 2, ¿hacia dónde va? Mar del Plata. ¿Y cuando llega a Mar del Plata sigue la ruta 2? No, terminó. Cuando uno camina en el pecado, ¿hacia dónde va? Hacia su propia destrucción. Algunos dicen, un Dios bueno. A mí hay un psiquiatra que me dice, vos predicás un Dios bueno. Dejate jorobar, Miguel. Qué bueno. Y encima decir que te manda al infierno. Un momentito. Dios no manda al infierno a nadie. ¿Cómo no? A mí me enseñaban eso. Todos los días iba a la misa, me decían eso. Bueno, no sé quién te lo enseñaba. La Biblia no dice en ningún lado que Dios manda al infierno. La Biblia lo que dice es que el hombre está en Adán. Y si va por la ruta 2, ¿a dónde llega? Si va en Adán, ¿a dónde llega? A la perdición. Por eso vino Jesucristo, para transformar y sacarte de la vida de Adán y llevarte a la vida de Él, para que sigamos sus pisadas, dice Pedro, que supo bastante lo que significaba eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este hijo clamó en la angustia, pero se quebrantó. Y estaba tan quebrantado que ahí se activó sus neuronas. Hay personas que necesitan golpearse para que se den cuenta, y golpearse mal. Este era judío y estaba con los cerdos, judío con cerdos, ¿no? Ni podían comer la comida de ellos. Fíjense a qué nivel llegó. Me imagino después de malgastar todo, golpeó amigos. Cuando estás mal no se acuerda nadie de vos. A veces hasta creyentes ni se acuerdan de vos. Porque todos somos un poco egoístas, imperfectos. Pero hay alguien que está a tu lado y hay un Padre que te ama, y Jesús enseñaba eso. Pero Él tuvo que tomar la decisión. Y yo en esta mañana quiero invitar a que si alguno está en esa situación, solo Dios sabe tu condición, que te quebrantes. No esperes golpearte más. Decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tengo que volver a mi papá, tengo que volver a Dios. Y la alegría del Padre cuando volvió. ¿Se acuerdan de la parábola? Mi señora me dijo, no te olvides de recordar la parábola. ¿Conocen la parábola del hijo pródigo? Dice que se levantó. Tuvo que estar mal para pensar. A veces la cabeza, dice la Biblia, queda entenebrecida. La conciencia se endurece. Por eso vemos las cosas que suceden. Y no me hagan hablar de esta semana. Se endurece la conciencia. Y uno hace cosas terribles. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Pero viene el quebrantamiento y uno reacciona y vuelve, se arrepiente, y la sorpresa era que este Padre lo está esperando. Y Dios, dice Jesús, dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Qué lindo, ¿no es cierto? No te pide currículum, ni edad, ni experiencia. Te ama, te vino a buscar. Así que el Padre era podado. El Hijo se quebrantó. Y miren para sorpresa cómo sigue la parábola. Hay otro que estaba angustiado, pero era una angustia crónica que le generó bronca. Vio que viene el hijo menor, viene y dice, ¿qué es este ruido de fiesta que está viendo?
Y le dicen los criados, es tu hermano que apareció, que estaba muerto, ahora está vivo, tu papá lo vistió, vino casi desnudo, y hay fiesta, venía a la fiesta. Ah, no, ese es un chanta. Ese se llevó la herencia de mi papá y ahora la que queda se la tengo que dar también. Pero es el hermano mayor y se quedó mal. Estaba con bronca, hace años que venía con bronca. Y este muchacho amargado, este cristiano, este religioso, que se había acostumbrado a vivir dogmáticamente, cumplía de rutina su trabajo. No se daba cuenta que la vida espiritual tiene otra cosa, tiene otro gusto. Hoy antes de venir para acá, en el viaje, me encantó pasar por mi barrio de origen, de Soldati, el puente ese que hacía mucho no pasaba nuevo. Y paramos en una estación, tomé un café, tenía ganas le dije a mi esposa, paremos, y me atendió una chica y le dije, estoy yendo a una iglesia evangélica, acá hay una, ¿no? Sí, me dice, hay una, y acá hay otra. Y le digo, Dios cambió mi vida, qué lindo. Yo cuando era chica iba, gracias, le dije una palabra de aliento. Yo no sé más nada de esa chica, pero sé que Dios me guió, porque no es que tomamos café, antes tomamos café, acá tomamos café, Dios te va llevando. La vida cristiana es una vida de sorpresa, de fiesta, no sin angustia, no sin dolor. Quizás te está podando, quizás tenés que quebrantarte y quizás estás como este hijo alquitranado, endurecido, en donde te olvidaste de clamar porque ya te oxidaste y estás viviendo un cristianismo seco. El padre le dijo, hijo, entrá a la fiesta, tu hermano estaba muerto, volvió, no siente nada. Hay algunos creyentes que cuando vienen uno nuevo y está contento de ser creyente, el otro está sentado y dice, ya vas a ver, venite 3 meses, 6 meses, ya vas a ver. No dicen nada porque es nuevo. Miren cómo se ríen, ¿eh? Epa. Donde digo esto se matan de risa todos. ¿Qué está pasando? Somos así. Jesús dijo, va a venir una vida fresca que no se va a estancar, va a correr, va a correr, va a correr. Pero va a correr cuando yo ¿qué? Me purifico. ¿Les cuento del árbol de quinoto que tengo en casa, en Flores? No, pero mi esposa se animó y hizo dulce. Porque ¿qué vamos a hacer con los quinotos? A mí solo me gustan los quinotos. Entonces regalamos dulce. Pero el frasco cuando se vacía, ¿no? Hay que limpiarlo. Y yo lo puse ahí, abrí el agua fuerte y ¿qué pasa? El agua la va purificando. En ese caso de quinoto, que no es tan feo, ¿no? Pero cuando hay pecados hay que confesarlos. Algunos dice, una vez un joven me dijo, yo soy cristiano de muchos años, ya no quiero confesar más el mismo pecado, porque ya me parece que Dios ni me escucha. Yo dije, discúlpame, no es lo que dice la Biblia. Dice que si confesamos el pecado, Dios te perdona. Y así como tenemos que aprender a pedir perdón y perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. ¿Vos te pensás que Dios te pide eso a vos y Él no lo va a hacer? Hay que volver. Algunos dicen, no, yo tengo que ver qué me pasa. Y se meten en la vieja naturaleza de Adán. Y permítame decir algo, no vas a descubrir muchas cosas, te vas a entretener, sí, me decía un psicoanalista, nosotros hacemos terapias largas porque ayudamos a la gente a que se entretenga un poco. Y tenés razón, dice, no sé si cambiamos mucho, pero por lo menos le ayudamos a vivir. Dice, vos te corriste para la terapia cognitiva comportamental, y bueno, también ayuda, todos hacemos lo que podemos, Equisián me dice. Y yo le dije, ¿sabés qué pasa? Que el hombre es espíritu, mente y cuerpo. Para vos es solo cuerpo, bueno, y mente. Y el espíritu, y no sé, dice. ¿Querés saberlo? Se olvidan de lo principal. Cuando vamos a un velorio decimos, el cuerpo vuelve a la tierra de donde provino, y el espíritu va a Dios, de donde fue creado. Por eso, porque somos espirituales, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. La angustia la tenían estos 3. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? Si estás como el hijo amargado necesitas purificación. Deja que Él te limpie los pecados. Analízalo. Yo tengo un mensaje y en el seminario enseño esto a los alumnos, a los futuros pastores. La bendición de la tentación. Y cuando digo esto me dicen, ¿cómo? ¿La tentación es bendición? La tentación no es pecado, ¿no? Todos somos tentados. Eso no es pecado. ¿Y por qué la tentación es una bendición? Entre otras cosas, porque te hace acordar que estás del otro lado.
Y después te invita a darte cuenta cuál es tu debilidad, porque dice que somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias. No vas a ser tentado por algo, ¿no es cierto? Yo cuando gana River y pierde Boca, tengo una cierta tentación. Ya me conozco y me quedo calmado, ¿no es cierto? Me quedo calmado. Aparte la historia me da la... Bueno, no voy a mezclar el tema. Digo eso porque es lindo y se ríen, pero Dios sabe mis debilidades. Él sabe las tuyas. Vos querés conocer tu naturaleza adámica. Fíjate cuáles son tus tentaciones. Y una tenés igual que yo. Somos mentirosos. Dice el apóstol Juan que todos mentimos. Y si decimos que no, le hacemos al mentiroso. Así que, miren, somos hermanos en la fe y hermanos en la macaneta también, si le damos lugar. Por eso, si estás con un cristianismo que no tiene fuerza, se te está oxidando, hay fiesta, vos podés entrar, pero tenés que purificarte. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, ¿qué dice? Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan esto y no caerán jamás. Acordate quién sos. No podés vivir el cristianismo con mentalidad de esclavo. Él te llamó a la libertad. Sos hijo de Dios, lo cantábamos, ¿no es cierto? Apropiarte de esa realidad. Disfrutá la fe, aunque estés mal. Muchas de esas cosas son problemas porque vos las generaste también. Otras tal vez no, pero no te quedes afuera. Purificate, dice la palabra de Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Si estás así, los 3 hombres necesitaron una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de los 2 hombres? Dicen, aquel día brotará un manantial para la dinastía de David. La siguiente. Dice, en aquel día vendrá. Antes brotará un tiempo hermoso, lo habla Zacarías, diciendo en la dinastía de David, una fuente que los limpiará de todos sus pecados y de todas sus impurezas. Amén. ¿Pueden repetir conmigo? No quiero ser hijo mayor. ¿Repetimos? No quiero ser hijo mayor. Quiero volver a mi papá. Quiero volver a mi papá. Y ahora habla el papá. Dame fuerza, Señor, para seguir firme. No sé cuál dijiste más fuerte, pero que lo escuche tu corazón. Amén. Pongámonos de pie, vamos a terminar. Santo Dios, en esta mañana, en este rinconcito de este mundo enorme, increíble que hiciste. Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia nos trae hasta acá y siendo todos iguales ante ti, todos. Vamos a tu presencia. Señor, me uno a aquellos que están en este momento con clamor y angustia para que no te tardes, para que renueven sus esperanzas en ti, porque saben que siendo podados van a crecer más y van a crecer mejor. Gracias por tus promesas, Señor. Y por aquellos, si hubiera aquí alguno u otro que escucha en la red, que necesita quebrantarse porque ya no sirve insistir donde no hay vida, que pueda pensar en lo que tiene que dejó y que pueda volver y vas a estar abrazándolo y va a haber fiesta. Y Señor, te pedimos por hermanos nuestros que pueden estar escuchándonos y que están aquí hoy, que están de rutina, perdiéndose lo hermoso que es la sorpresa de vivir cada día en tu palabra. Señor, renuévanos cada uno conforme a nuestra necesidad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.